Bueno, varios mensajes, 10:30 de la noche, estamos en vivo, recuerden, el teléfono que ponemos en pantallas es la línea directa por WhatsApp o por mensaje de texto para opinar. Hay varios vinculados a la marcha de hoy que dan cuenta de la poca gente que hubo. En la ciudad de Santa Fe, en la ciudad de Rosario fue multitudinaria nuevamente. María nos aporta, dice, ahora dicen todo lo que dicen y antes con Cristina no decían nada. La verdad, nosotros, personalmente, del kirchnerismo, he sido crítico por lo menos con las cuestiones que uno más o menos está enterado y más o menos se interesa en conocer en profundidad. Algunas cosas me parecieron muy positivas y otras cosas me parecieron lamentables. Y lo comentamos aquí y hemos traído funcionarios del kirchnerismo y hemos traído funcionarios de los otros partidos y cada uno opina. Aquí nadie tiene un libreto y ningún invitado ni nosotros ingresamos con una lista de temas a abordar y otros temas tachados con rojo. Porque es imposible, es como tapar el sol con las manos, es imposible, digamos, si lo sentás al invitado o sucede un hecho muy crítico para la sociedad y te haces el sonso, evidentemente ustedes lo van a notar, lo van a registrar, lo van a agendar. Con Cristina también hablábamos de los mismos temas, con Cristina hablábamos también de las movilizaciones de ciertos sectores sociales y también volvemos a hablar de eso con Corral o con Macri, no se ofendan. Fede Cianre, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches para todos. Está con nosotros el diputado Leandro Busato, que no es presidente de la Comisión de Acuerdos, es un integrante de la Comisión de Acuerdos, pero siempre es protagonista en las discusiones que se dan dentro de esta comisión. ¿Qué tal, Leandro? Gracias por haber venido. No, gracias a ustedes. ¿Cómo andan? En principio me gustaría que nos cuentes qué resultado crees que tuvo, qué lectura la hemos escuchado en otros medios de tu parte, la reunión con Pujaro y con Silberstein del pasado martes. ¿Qué impresión te quedó a vos, personal? Me parece que ante una situación de extrema sensibilidad en la sociedad, con el consecuente quiebre de la confianza que puede reflejar estas cuestiones en el Estado para con la sociedad, me parece que es importante que haya articulación y diálogo entre los poderes. O sea que desde ese punto de vista lo veo sumamente positivo. Lo que ocurre es que yo tengo una visión negativa de lo que fue la posibilidad de charlar con los ministros respecto a la vocación y al rumbo político que están llevando tanto en materia de seguridad como de justicia sus respectivas carteras. Así que te podría decir que la sensación es agridulce. Bueno tener la presencia, no conforme con las explicaciones y no conforme con las alocuciones de los ministros. Me parece que falta una visión un poco más introspectiva de la realidad, me parece que falta un debate más franco y más sincero frente a la gente, y creo que además también hay que ratificar o rectificar definitivamente algunas políticas, porque creo que se trabaja mucho en el ensayo y el error, y eso creo que en materia de seguridad es muy costoso, no para la política solamente, sino fundamentalmente para la gente. Casi que me lo respondés, pero te fuiste de esa reunión sabiendo de boca de los funcionarios cuál es el plan en seguridad y el plan en justicia para los próximos tiempos. No, nos fuimos con algunas imprecisiones, otras precisiones y con algunas asignaturas pendientes para ambos, ¿no? Las imprecisiones van por el lado de las estadísticas. Me parece que no es bueno que un ministro como Silberstein, a cargo de la justicia, no tenga una tasa de esclarecimiento propia de los delitos cometidos, no tenga más estadísticas que las que proporciona el MPA, que son de por sí buenas, pero que realmente no alcanzan. Yo creo que la justicia santafesina debería tener en cabeza del ministro estadísticas propias, confiables, que puedan construirse y puedan orientar claramente hacia dónde vamos. Me voy con la sensación de que no hay, a pesar de las buenas intenciones de Pujaro, no hay todavía un cambio copernicano en seguridad como se ha anunciado. Sigue habiendo los problemas del manejo político, más allá de las buenas intenciones. Hay aproximadamente 10% de gente con carpeta médica dentro de la Fuerza de Seguridad, el 50% está destinado a tareas administrativas o alguna fuerza específica y solo 11.200 hombres apostados en la calle a la prevención, y me parece que los resultados no lo acompañan. Y creo yo que hay una pregunta que sintetiza lo que nosotros de alguna manera pensamos. Este gobierno ha tenido una oportunidad de cambiar algunas cuestiones que tenían que ver con pésimas gestiones de Lamberto, fundamentalmente en seguridad, y la ratificación plena y precisa llegó de la mano de Pujaro cuando me dijo que era valiosa lo que había recibido, o era positivo lo que había recibido de parte del ministro anterior, digamos. Entonces me parece que ahí también se sintetiza una cuestión que yo entiendo que hay que defenderla porque es parte de su proyecto político, también entiendo que hay que saber criticarla porque creo que con críticas uno va construyendo
la posibilidad de una mirada distinta. ¿Fede? Fuiste parte de la Cámara en el periodo anterior, se sancionaron leyes importantes o que generaron mucha expectativa, recuerdo, se me vienen a la mente rápidamente dos, la ley del organismo de investigaciones para que auxilie de una manera que no tenga que ver con relacionarse con la policía al Ministerio Público de la Acusación, y el programa de protección de testigos, víctimas y querellantes en procesos penales. ¿Qué respuesta recibiste, si es que pudiste consultar por qué ninguna de esas dos leyes está en plena vigencia al día de hoy? Bueno, del caso del organismo de investigación judicial recibimos la respuesta de que estaba empezando a implementarse. Yo en esto quiero ser paciente, se perdió mucho tiempo, valioso, más de 2 años. Esperemos que ahora se implemente realmente con seriedad y con reflejo presupuestario, que es lo que marca, creo, el nivel de decisión política y compromiso. El caso de protección de testigos lo veo un poco más complejo, solo está designado el director y me parece que con eso no alcanza. Creo que hay que tener realmente, de alguna manera, una infraestructura distinta, trabajando sobre la problemática real y articulando definitivamente con los funcionarios judiciales de otra manera. Lo veo en perspectiva mucho más lento que lo del organismo de investigación judicial. Ambas son decisiones políticas, por ahora no se han tomado, esperemos que se tomen. Creo que hay un paquete importante de leyes que nosotros hemos votado, le agregaría además la necesidad de poner en funcionamiento el auditor de los fiscales, claro. le daría además... Eso es la discusión más actual, más Sí, pero no menor, tendríamos que completar la estructura entera del DMPA y de la defensa, hoy estamos trabajando a razón de 4 o 3 y pico fiscales cada 100.000 habitantes, los estándares mínimos exigen 7 u 8 a nivel mundial, o sea que cubierta la estructura completa, nos vamos a 4,1, 4,2, hay que pensar en duplicar la estructura de fiscales que tenemos trabajando en la provincia de Santa Fe y los miembros que trabajan con los fiscales, ¿no? Estructura 1,8 es el personal promedio que tiene un fiscal, 1.800 causas. ¿Cómo hacer para trabajar con menos de personas con 1.800 causas? No me quiero poner en el sentido de defender la tarea de los fiscales porque acabo de denunciar 2 en Rosario por otro tema, pero me parece que en ese sentido hay que tener decisión política traducida en reflejo presupuestario, si no, es todo buenas intenciones, tenemos una Ferrari pero le pusimos motor de fitito, de un fitito. Fiat 600. Clelia Trocero, que es fiscal adjunta, que además tiene una desproporción salarial con el fiscal de grado, tiene a cargo la unidad completa de Esperanza, 62 localidades y 8 dependencias policiales, entre las unidades especiales y las unidades como los Pumas, etcétera. 62 localidades para una fiscal que es adjunta, que tiene 2 empleados y que cuando tiene audiencia imputativa tiene que cerrar prácticamente la fiscalía para venir a Santa Fe a realizarlas. Y que está de turno desde que asumió. Evidentemente, está fallando el sistema. Yo creo que hay que darse una mirada, vuelvo a repetir, a 2 años de la puesta en marcha hay que darse una mirada realmente con detenimiento, ¿no? Me parece que hubo un apresuramiento en la puesta en marcha al 100% de esto que podría haber sido de alguna manera un poco más gradual. Ya está, con el diario del lunes uno lo que tiene que hacer es eso por corregirlo. Creo que también hay que tener un acto de sinceramiento con el sistema residual y el viejo sistema de que muchachos pasen y vengan a trabajar, son servidores públicos. Y en definitiva también creo que es un buen momento, pese a que la coyuntura es adversa para la política, de darse un trabajo de pensar reformas a la justicia en serio. No reformas solamente desde lo salarial, reformas funcionales que permitan que los ciudadanos sientan que la justicia es un servicio accesible. Reformas que permitan pensar que los jueces tienen la obligación de rendir cuenta de sus actos. Y reformas que permitan que nosotros, desde los poderes del Estado, tengamos que rendir todos, medianamente ante la sociedad, la posibilidad de saber qué hacemos y qué no hacemos. No solamente información pública, Me refiero puntualmente a informes de gestión, me refiero puntualmente a escalas salariales fijadas también, ¿por qué no?, por rendimiento. Creo que estas cosas hay que empezar a pensarlas en el ámbito o en el afán de modernizar también un servicio tan básico como la justicia, ¿no? Ahora, se hace mucho hincapié en la cuestión cuantitativa, se está poniendo el foco ahí desde hace varios días, pero uno piensa, ¿no? Hacían falta que se designara fiscales y bien lo sabes, la legislatura en ese sentido ha tenido un rol, un papel que ha sido bastante inestable a lo largo, sobre todo del periodo pasado, cuando había pliegos o designaciones de propuestas de fiscales que tenían 40 o 60 puntos y que sin embargo se aprobaban igual.
no se correría el riesgo de, por el hecho de avanzar en la cuestión cuantitativa, volver a caer en un proceso similar a ese? Sí, se lo planteamos en innumerables oportunidades al ministro de Justicia en su momento, a Juan Lewis, de que, e inclusive hubo una resolución interna del Ministerio del MPA por el propio fiscal de la Zabal desaconsejando aprobar pliegos que venían con escaso puntaje. Después el fiscal optó por desdecirse porque entendió que le iba a ser más costoso todavía empezar a funcionar sin lo que había. Pero naturalmente que nosotros necesitamos no solamente cantidad, sino también calidad, y está claro que un porcentaje de los fiscales todavía no ha encontrado su lugar en el mundo como comúnmente se explica o se dice, y no sé si todos tienen la posibilidad claramente de estar a donde están. Pero bueno, es lo que hay. También creo que hay que trabajar con capacitaciones permanentes, también hay que trabajar puntualmente con los fiscales en algunas directrices políticas internas y políticas externas, y también hay que trabajar con un paquete de leyes que le permita moverse con comodidad. Algunas de esas que el Ejecutivo envió son válidas, digo, la extensión de los plazos para la imputativa, la reducción de los márgenes para escaparse de la prisión preventiva, el decomiso que hoy votamos. Otras, bueno, hay que reverlas para no entrar en situaciones de demagogia punitiva, digo, ¿no? Esto de reducir la edad de imputabilidad, lo menos en el Código de Falta de 18, 16, que está proponiendo Enrico, para mí es un despropósito que no lleva nada más que ver pibe atrás de una reja, ¿no? Hay muchas cuestiones reguladas por tratados internacionales. Claro, que son inconstitucionales. Claro. Hasta ahora la cuestión punitiva parece ser la principal discusión. Y estamos hablando del problema de la seguridad. Vamos, de prevenir que los hechos lleguen a transformarse en una investigación penal. ¿Y en términos de seguridad? Yo creo que en términos de seguridad hay que darse claramente una política distinta a la que se viene llevando hasta aquí. Por ahora el discurso de Puyaro que yo he escuchado es un discurso frontal frente a las corporaciones policiales. Me parece que eso no lo ha podido traducir claramente en hechos concretos, pese a que hay voluntad. Y yo repaso solamente una gestión, repaso solamente una decisión en una gestión para ver cómo realmente estamos ante una situación de ensayo y error que no es buena. Lamberto creó en el 2014 5 estructuras nodales para subordinar a las regionales ahí. Lo primero que hizo Puyaro volvió para atrás con esta situación. Digo, no sé cuál está bien y cuál está mal. Lo que está claro es que no es una política de Estado porque no se continúa ni siquiera por el mismo proyecto político con otro ministro. Me parece que hay que darse la posibilidad de pensar en policías que actúen sobre el área metropolitana de Rosario y de Santa Fe con una envergadura distinta a la que actúan. Posiblemente no sea la única solución, pero digo, hay que empezar a pensar en situaciones novedosas que afronten una situación que realmente en Santa Fe es dramática. Y el problema del narcotráfico es mundial, sí, está claro. El problema del narcotráfico es en el país, está claro. Pero no está exponencialmente tan expuesto como en la provincia de Santa Fe, fundamentalmente a la hora de recabar lo que son las informaciones de los homicidios que suceden. Que no todos están vinculados con el narcotráfico, pero que sin lugar a dudas se han multiplicado sobre la base de las disputas territoriales de bandas narcos que se instalan en Rosario y algunas en Santa Fe. Antes de darle paso a Fede, que va a explicar qué plazo tiene el sistema conclusional y qué plazo tienen los jueces, el viejo sistema, en resolver los expedientes que tienen en su despacho, también aparece otra discusión en esta coyuntura, en este contexto, que también la plantea, entre otros, Lisandro Enrico, el senador del Sur, que tiene que ver con la posibilidad de lo que se llama provincializar o darle a la justicia, a las fiscalías, en este caso provinciales, la posibilidad de reprimir el delito, de castigar el delito, de perseguir penalmente el delito del microtráfico, es decir, el kiosco que está en el barrio y que vende a escala menor. Esto también, no sé, capaz que opina distinto, aparece como una cuestión muy demagógica en un contexto donde estamos lejos de los cánones internacionales de fiscales por habitante. Y estamos también lejos de contar con la posibilidad de tener una fuerza policial preparada para este tipo de investigaciones. No sé cómo lo ves vos. Mirá, se ha hecho del discurso de la desfederalización que prevé la ley de estupefacientes un discurso prácticamente de maravilla. Digo, ¿no? El discurso es, traigamos a la provincia el narcomenudeo, que vamos a tener policía y jueces que puedan actuar, así le sacamos las vendas de las manos y entonces todos los que son prácticamente traficantes pequeños van adentro. La verdad es que es mentira por varias cuestiones. En primer lugar, porque la ley de estupefacientes no es clara ni siquiera en el enunciado.
Digo, se pena el fraccionamiento, pero no la tenencia, hay que ver cuánto se fracciona. Digo, hay toda una discusión respecto a los artículos que regula. Segundo, no existen estadísticamente comprobadas ningún éxito en el modelo de la desfederalización. Digo, hay que ir a la provincia de Buenos Aires. Claro. Es una situación que se ha agravado, no se ha mejorado. Tercero, darle a la policía más control sobre los territorios en términos de la regulación del negocio. Regulación del negocio es una situación realmente preocupante. Y por último, la verdad es que yo quiero que entremos en una situación de razonabilidad. Tal cual está planteada la ley, bueno, uno puede ir de una provincia a la otra teniendo distintas intervenciones de las policías. Yo creo que hay que apostar, en todo caso, a tener más presencia de justicia y fuerzas federales de otra manera a como están en Santa Fe. Y este es un error repetido por distintas administraciones, entre ellas la de mi propio espacio político, ¿no? No es que ahora está todo mal con la justicia federal o que ahora está todo mal hecho por la fuerza federal. Esto viene siendo erróneo desde que arrancamos hace un tiempo para atrás. Yo creo que en realidad ciertamente el kirchnerismo les dio lamentablemente poca importancia a las jurisdicciones federales del interior del país. De hecho le debe, no Macri, las gestiones anteriores le debe fiscal y juez en Venado Tuerto, fiscal titular en Rafaela, fiscal titular en Reconquista, segundo fiscal con competencia electoral en Santa Fe, Cámara de Apelaciones en lo penal en la ciudad de Santa Fe para poder agilizar las causas. Eso es una deuda de antes. Sí, ¿no? sí, totalmente. Bueno, Fede, vos hace 2 meses aproximadamente nos contabas y alertabas sobre las causas que están tramitadas en el viejo sistema penal y que deben ser resueltas en el corto plazo porque el legislador lo pensó así a la hora de diseñar el nuevo sistema de enjuiciamiento penal. ¿Esas causas van rumbo al tobogán de la impunidad o pueden tener buen puerto? Hay muchas causas, nosotros mencionamos 3 o 4 muy sensibles, sobre todo en Santa Fe, como pueden ser la causa de inundaciones 2003, la denominada causa Puerto, donde se lo investiga y está procesado, de hecho, el contador Marcelo Boroviov, la causa Colón, por mencionar solo algunas y hacer un repaso pero para poder dimensionar, digamos, o comenzar a tener una idea de cuál es el problema que se avecina. Recién decías algo, ya están las estructuras del sistema de conclusión o sistema de transición, deben empezar una vez que finalice a trabajar dentro del nuevo sistema penal. Subyacente a eso de alguna manera está esta cuestión de el peligro de la impunidad o no. Corren los plazos, por ejemplo, solo para dar un ejemplo, a partir ahora del 10 de septiembre va a haber un mes clave, que es del 10 de septiembre al 10 de octubre, que va a ser el mes en el cual se definiría la suerte de muchas de estas causas, si se realiza una especie de conversión de la investigación o del expediente, o si directamente se pasan al archivo. Y que se pasen al archivo puede implicar incluso que medidas cautelares, embargos que pueda llegar a haber, caduque todo, absolutamente todo, lo que se estuvo tramitando hasta ese momento sobre esa causa. Vamos a explicar bien los detalles en próximos programas de todo lo que implica esto. Es una cuestión técnica en la que hay que bajar bastante la lupa, pero sí vamos a advertir en este momento, por lo menos por ahora, que es un mes clave el que está por comenzar ahora el 10 de septiembre y que se va a extender hasta el 10 de octubre. Ya a partir del 10 de octubre y hasta el 10 de febrero de 2017, que es cuando termina el sistema conclusional, sobre algunas cuestiones puntuales va a ser tarde para intentar cualquier cosa. Por eso lo que algunos planteaban, no sé, y ahí viene un poco la pregunta, puede llegar a ser una posibilidad, de acuerdo a tu lectura y a todo lo que se vino trabajando hasta ahora, prorrogar, modificar la ley actual que está vigente y prorrogar por lo menos por un año o por algún periodo X este periodo de conclusión para que se resuelva de alguna manera estas causas y en algunos casos en los que sea posible evitar la impunidad? Sí, sin lugar a dudas, me parece que es un tema a rever. Más allá de los deseos que uno tenga, uno tiene que trabajar sobre la base de la realidad, no sobre la base de lo que uno quiere. Y en ese sentido rescato estas causas emblemáticas que hablas vos y rescato que hay una tentación importante por generar un desprendimiento de las causas del viejo sistema con tal de decir que estamos ya en un sistema procesal totalmente distinto, a tal modo que, según las palabras del propio ministro Silberstein, en 1 año y medio limpiamos 600.000 causas. Quedan 20.000 supuestamente. Sí, yo he escuchado definiciones alarmantes de otros funcionarios que están... limpiamos 600.000 causas, claro. Quiere decir, las tiramos lo más rápido posible para sacarnos un problema. Y me parece que hay que darle una solución distinta. Yo no descarto que podamos presentar un proyecto para trabajar claramente en un sistema conclusional extendido,
que permita llegar a estándares de justicia importantes, con algunas causas más que nunca, ¿no? Sobre todo cuando, si no hubiese existido la instrucción de Barraguirre, que el procurador, a principio de año, de impulsar, de instar nuevamente a la acción penal, muchas hubiesen caído a principio de año. Y además hay que pensar que no todas las causas, que obviamente tienen una víctima, la víctima está siguiendo el expediente todo el día. Ni siquiera está constituida como querellante, que es una posibilidad que en la transición se permitió. Por lo tanto, si te robaron hace 5 años y te tiraron al piso, te quebraste, te robaron a mano armada, probablemente ese expediente, esto no es alarmar a nadie, porque estamos contando algo que puede pasar. Si vos le perdiste el interés porque seguiste laburando, seguiste en tu mundo, digamos, y con tu vida, puede terminar en la impunidad. Porque vos, y si tu abogado dejaste de tener un abogado que te asesore, y probablemente ese robo que te costó que te quebraras un brazo hace 5 o 6 años, probablemente termina en la impunidad. Por un ejemplo que es chiquito, Impunidad institucionalizada. Puede terminar de todos modos en la impunidad, pero sería una impunidad institucionalizada en este caso. La última, Fede. No, mencionabas a Jorge Barraguirre, también tiene un rol clave en este mes y lo vamos a volver a explicar en próximos programas, en función de lo que se defina, de qué hay que hacer, y lo vamos a explicar en detalle. Última pregunta. ¿Hay por debajo una cuestión dentro de la Comisión Bicameral de Acuerdos de que esté a las vueltas esta cuestión de decir o se inicia el proceso de destitución tanto de Eladio García como de Gabriel Ganón o de ninguno de los dos? Yo creo que hay una situación planteada en términos políticos por parte de la UCR. La UCR tiene una situación puntualmente planteada con el fiscal García, en donde está claramente tratando de condicionar las posturas que hay dentro del propio Frente Progresista. Para ser totalmente sincero, yo veo, esto no me lo dijo nadie, pero veo tensión política en el Frente Progresista respecto a la definición de García. Creo que con lo de Ganón está más claro, creo que con lo de Ganón hay una situación de mayor decisión por parte del oficialismo provincial de intentar la remoción una vez más. Y me parece que en el caso de García la cuestión está trancada sobre la base de lo que se resuelve en el frente o en el frente. En mi caso particular, obviamente que yo tengo intenciones de que esto empiece a tomar un poquito más de estado y un poquito más de celeridad, porque digo, estamos ni más ni menos que hablando de un fiscal regional y el defensor de la provincia, que además de tener la vocación por defenderse, deben tener situaciones claramente incómodas a la hora de prestar un servicio por el cual están siendo investigados sin tener la posibilidad de defenderse. Atención con estas cuestiones porque creo que pueden ser de muy difícil solución si no encontramos procesos de remoción que garanticen también debido proceso, ¿no? Vos como acusador de Eladio García tenías todo totalmente listo para presentarlo el miércoles pasado y constituirte como tal, perdón, si ayer. Yo en realidad tenía decidido, digamos, si procedía, porque a ver, ¿en qué situación estamos? En aquella vez que habíamos hablado, avanzaba lo de García, luego por una cuestión de que entró lo de Ganón y básicamente para completar una formalidad se decidió volver atrás y trabajar las dos causas prácticamente en paralelo. Porque además la causa de García tenía que ser impulsada legalmente por un propio legislador que la tomó Gramajo. A partir de ahí se impusieron las dos causas y hoy se está decidiendo si es procedente cada una de las dos causas, ¿no? O sea, tenemos que votar o decidir si proceden. En el caso de que procedan, bueno, hay que ver quién es el acusador de Ganón. Yo creo que va a ser claramente algún miembro del Frente Cívico, puntualmente el senador Enrico, y hay que ver quién es el acusador de García. Algunos me están proponiendo que sea yo, digamos, ¿no? Gracias, Leandro, por la visita. Gracias por visitarnos. Hay varios mensajes, vamos a ir a la pausa. Después vamos a leer a cada uno de ellos, no sin antes invitarlos al Rancho Restaurant en Boulevard Peregrina 3272 y pasás un buen momento todos los días del año, almuerzo, cena en el Rancho Restaurant.